todos te hablan de la AI en proyectos chicos, proyectos con 20 líneas de código, un MVP de un fin de semana. Yo te voy a contar hoy todo lo que me funcionó y todo lo que no en un monolito gigante usando Cursor por hace más ya de 3 meses. Em, Nada, van a encontrar vendehumos por todos lados, hablando de Cursor, hablando de la AI, de cómo aumentar tu productividad. Yo hoy les vengo a contar mi experiencia, por lo menos en un monolito gigante, un proyecto que ya tiene 20 años. Em, ¿Qué me funcionó? ¿Qué no? ¿Qué cambiaría? ¿Se aumentó mi productividad o no? Eso es como a grandes rasgos. Entonces, ¿qué funciona y qué no? ¿Qué es Cursor? ¿Qué es el monolito? Etcétera. Vamos por partes. Vamos a hacer contexto. Cursor, creo que todos lo conocen, es básicamente un fork de Visual Studio Code que tiene integrado AI. Vos podés, es como si fuera Copilot, pero funciona bien. O sea, ustedes pueden tener Copilot, tienen un chat al lado, todo lo que es el famoso, tiene un modo agente, que lo que va haciendo es vos le pedís cosas y las va haciendo, busca el lugar en el proyecto, empieza a hacer cosas. Siempre hay un montón de memes hablando de que le pedí que haga esto y empezó a borrar archivos, cambiar la arquitectura del sistema, etc. Porque nada, tiene permiso de ver todo el repo, todo ese contexto y empezar a usarlo. Entonces, la verdadera pregunta que todos después se hacen es, ¿me va a robar el laburo? ¿Nos vamos a quedar sin laburo los desarrolladores? Bueno, vamos por todo eso. Vamos a empezar con mi forma de trabajar, qué cosas me funcionan a mí, qué cosas no me funcionaron. ¿Qué me funcionó a mí? Nada, Cursor de potencia. Creo que ha habido momentos que me retrasó, hubo momentos que me potenció bastante. Ahora vamos a contar un par de anécdotas, pero en general te hace, no sé si más productivo, pero más, funcionas mejor a veces. Por ejemplo, hace no tanto, tengo dos ejemplos puntuales. Uno era una tarea muy mecánica que cualquiera podía hacer, pero te llevaba tiempo. Yo con Cursor le dije, che, hay que hacer esto. Como no me acuerdo si le tiré un PR de ejemplo de alguien haciendo algo parecido, o ya había una receta en el código que había usado que creó la organización. Y le dije, che, hace esto. Y la realidad es que 1 minuto y medio hasta me creó el PR. O sea, de un prompt a un PR en como 1 minuto y pico, de una tarea muy mecánica igual, ojo. Eso tenerlo siempre muy en cuenta. Y la otra, que fue sorprendente, era un bug que había en producción de, básicamente había una tabla que mostraba datos. Nosotros habíamos introducido un nuevo tipo de datos, entonces vos podías tener como objeto A u objeto B en tu base de datos, dependiendo qué es lo que seleccionamos en el form, pero a vista del usuario es lo mismo. O sea, tenía que mostrarle la misma información. Em, Nada, creo que mientras desarrollábamos sacábamos la tabla B, se creaba todo, se mostraba donde se tenía que mostrar, pero nos olvidamos y nadie se dio cuenta mientras lo testeábamos que esa tabla nos había quedado sin actualizar o sin fechear los nuevos datos. Em, Cuestión, nada, la realidad era que dominio medio nuevo, no sabíamos bien dónde estaba esa tabla. Y lo que hicimos con el equipo fue, che, codémoslo, a ver qué pasa, para probar. Cuestión, le digo, che, mirá, busca, no sé, creo que no me acuerdo si le pasé, creo que un screenshot de la tabla. Y empezó a buscar, me dijo, che, mira, sí, acá es el punto que me decís. Y sale de este lugar la información, y acá está el punto 2 que me decís, sale de este otro lugar la información. No estaba centralizado. Eh, bueno, fixialo, porque ahora tengo que tener en cuenta que está este otro objeto. Cambia un lugar, Tuki, cambia el otro lugar, Tuki. Y la realidad, ahí podías hacer un par. Funcionaba. A nivel ahí sí, diseño. Todo esto importa porque importa para la conclusión, por eso lo cuento en detalle. Déjame cerrar esta parte que me molesta. Em, a nivel diseño hay una mejora, ¿no? O sea, vos podrías, básicamente, el principio de Do Not Repeat Yourself era el mismo código en dos lugares distintos. Un único, lo ideal sería tener un único punto de entrada, un único punto de lugar donde vive esa lógica. Por lo que él
mediante otro prompt le dije, che, acá y acá, marcándole los 2 puntos, hay repetición, hace que X delegue en Y para resolver el problema. Y lo hizo. O sea, ahí sí lo hizo, código pipí cucú. Creo que me había escrito hasta los test, no me acuerdo si le pedí que me escriba los test o algo así. Y entonces, PR, y esto fue 20 minutos, 10, 15 minutos. Cosas muy chicas, fueron, las dos cosas eran por ahí muy puntuales y chicas, pero como la capacidad, que es lo que yo quiero resaltar por ahí. Antes, yo esa tarea de la primera que me la hizo entera en menos de 5 minutos, y yo hubiera tardado unos 20, 25, pero porque no te dan las manos para escribir tan rápido como lo hace la AI, básicamente. Y la segunda, ponele 1 hora, 2 horas, porque tenía que buscar manualmente dónde estaba el lugar, em, identificar cuál era el punto de entrada, los 2 puntos de entrada, porque eran 2 cosas distintas, escribir los test, por ahí, o sea, eso sí fue como, che, boom, eh, muy la productividad, esta no es la palabra, al palo. Em, Cuestión, después, otro uso que le di a la AI hace poco. Esto yo nunca lo dije, pero la organización en la que laburamos, que es un monolito gigante, son más o menos, para que se den una idea, es Trunk Based Development básicamente, y hay 150 commits a master por día, por lo menos. Eh, por lo menos, 150. Aprox, poco más, poco menos, pero en promedio me ve que hay 150 por día. Eh, Capaz más, es una burrada de código. O sea, el código que se mete todos los días es una burrada y el código que hay es otra burrada. O sea, piensen que somos más o menos, hay 150 commits por día, poner que somos 300, 400 devs, 300 poner en ese repo, y generalmente no hay conflictos entre mis códigos y el código de los otros equipos. Como por ahí hay conflictos internos en mi equipo, pero con otra gente no. O sea, para que se den cuenta, lo grande que es el repo de líneas de código, dimensionen que somos 300 devs sin conflictos. O sea, es enorme para que todos tengamos algo distinto en lo que laburar. Y la otra fue entender un nuevo dominio. Entonces, mi equipo estamos haciendo un proyecto en otro dominio ahora, del cual no conocemos nada, em, y necesitábamos entenderlo. Yo, esto fue hace re poquito, fue creo que semana pasada, no, la anterior me parece. No me acuerdo qué feriado fue, acá en Argentina, mi equipo es de Canadá, yo laburé, yo el miércoles no laburé y se repartieron las tareas. Un pibe dijo, bueno, yo peireo esto con Fran, que parecía que era la tarea más picante, entonces tenía sentido que haya 2 devs haciéndola. Me metió a mí ahí con él investigando eso. Todo esto fue el miércoles que yo no estaba. Miércoles. Él tuvo todo el miércoles en la tarde. Un poco más de tiempo que yo, de lo que yo hubiera tenido, porque nada, él está un par de horas atrasado, no sé qué. Ponerle que se decidió esto a su mediodía, así que tu padre que tuvo toda la tarde. Yo me conecto a la mañana. Me tuve que poner a ver todos los videos del día anterior. Nada, mi mañana fue ver videos de meetings para ganar el contexto de todo lo que habían hablado y repartido el día anterior. Por lo tanto, yo empecé a, digamos, prototipar o a investigar y entender el dominio a las, no sé, ¿qué fue? 11 de la mañana, 11:30. Más tarde, 12. El chabón tipo 11 me escribe y me dice, che, Fran, ¿viste los videos? Cuestión, me dice, ¿viste los videos? No sé qué, sí, sí, bla, bueno. Pim, pam, nos conectamos, sincronizamos un poco. A las 12 me siento, 12:20. Le mando, che, acá tiré un Google Doc con todos los objetos que se crean en la base de datos en el flujo. Me dice, ¿qué? ¿Cómo hiciste? Yo estoy desde ayer y todavía no sé ni uno. Yo como, no sé, usé la AI. O sea, literalmente, el cursor en eso. Entonces,
investigué, aprendí un montón del dominio en poquísimo tiempo. La realidad es que el onboarding que tuve en ese sistema está bien. Ahí, ahora vamos a seguir hablando, pero yo usé Gemini 2.5, con Cursor vos puedes elegir distintos modelos. Gemini creo que es de Google. Después tenés Sonnet, que creo que es de Anthropic. Y bueno, ChatGPT es de OpenAI. Yo usé Gemini ahí en eso para investigar. La realidad es que le pifió, o sea, hoy, después de haber visto un poco más en detalle, le faltaron cosas, había cosas que no eran correctas. em, y fue como, che, pifiaste duro, amigo. Fue después cuando me empecé a dar cuenta. Ahora, ¿cómo va ahora? ¿Cuál es todo esto muy lindo? ¿Dónde le empezó a pifiar? Cuando yo empecé a indagar un poco más. Yo necesitaba lo que él me dijo por ahí, sí, era un buen entry point. Yo necesitaba más. Luego seguí escarbando. Y le digo, che, no me acuerdo cómo fue, probando el flujo, no sé qué, veo que se crea una tabla, un objeto, una tabla X de la base de datos. Le digo, che, escúchame, estoy viendo que se crea esto. ¿Dónde se crea esto? Porque no me lo pusiste en la listita, pero yo veo que se crea. Me dice, ah, sí, tenés razón. Y esto pasa acá y me muestra un método en el chat que yo lo buscaba en el código y no existía. O sea, me inventé un método. Digo, no, che, mirá, en el modelo que me estás diciendo y en el método que estás diciendo no existe. Sí, tenés razón, disculpa. Se crea acá. Y ahí no me acuerdo cómo le puse el prompt, como que verifique y me muestre el archivo y la línea puntual donde estaba encontrando el método en vez de solo el método. Y ahí empieza en un loop 5 o 6 veces diciendo, no, sí, es acá. No, perdón, tenés razón, eso no existe. Y buscando. Y ahí, si bien lo terminó encontrando y me terminó dando la respuesta, ahí sí empiezo a decir, che, esas cosas, si bien en ciertas cosas te potencia un montón, en ciertas otras me lentea un montón. Em, entonces, a veces empieza a alucinar y empieza a flashear colores. A veces eh, empieza a, che, sí, a veces es flash, a veces empieza a alucinar y a veces es normal. Muchas veces por ahí el diseño y el flujo de trabajo, que ahora voy a contar un poco de mi flujo de trabajo y por qué mi flujo de trabajo es tan puntual, em, es acompañado, pero siento que nunca se le puede dejar la perspectiva humana o la perspectiva del ingeniero de software que tiene idea de diseño, que conoce el dominio, que conoce el sistema, que conoce no sé, los patrones que se usan en el sistema, los patrones que ya están implementados. Entonces, muchas de esas cosas la pifia fuerte. Em, Yendo un poco más a esto de em, los patrones y la implementación, si bien por ahí uno, a ver, la AI los conoce, los patrones. O sea, vos le hablas de un strategy, sabe lo que es un strategy, le hablas de un composite, sabe lo que es un composite, le hablas de un builder, sabe lo que es un builder, le hablas de un visitor, sabe lo que es un visitor. El problema es que los implementa medio de siempre. No es tan bueno en ese sentido, siguiendo por ahí patrones de la codebase. Por ahí te empieza a implementar cosas que van en contra de lo que tenés. No sé, tenés, por ejemplo, por poner un ejemplo, tenés un decorator hecho de forma X y por ahí este viene y te lo implementa de forma Y. Y ahora tenés dos decorator. No, sé, no sobre lo mismo necesariamente, pero dos decorator en la codebase. Eh, Choca. Hay un concepto en realidad de consistency is king. Como que la consistencia es rey. Siempre una cosa muy importante en tu code tiene que ser consistente. Cross organization, por ejemplo, si miran, me estoy yendo por las ramas, pero si miran, por ejemplo, Google tiene que lo ha deprecado porque no le funcionó al 100%, pero en un momento ellos tienen guías de estilo de diseño para cada lenguaje de programación, porque su codebase y todo lo que hacen es gigante y tiene un montón de lenguajes. Y en un momento habían arrancado con la idea de escribir código consistente. eh, Habían dicho, no sé, en Python, que normalmente se usa Snake, ellos son Camel Case.
¿Por qué? Porque todos sus desarrolladores venían de C Sharp, que se usa Camel Case. Estaban más acostumbrados y les era más fácil rotar de un lenguaje a otro. Por ahí eso era un montón, pero cosas de ese estilo. O plantear soluciones, dado que toda su gente está familiarizada con C Sharp, todas las soluciones eran muy de estilo C Sharp, aunque estén en Python. Cosa de que sea fácil rotar entre proyectos y vos te acostumbres a cierta arquitectura. Creo que llevado tan al extremo, les había traído contras, no recuerdo puntualmente, pero contras del sentido de, che, me es muy difícil contratar a un ingeniero en Python porque no tiene ni puta idea de cómo hacemos las cosas, porque ese estilo C Sharp lo que hacemos nosotros, por más que sea en Python. Entonces es como, es sintaxis Python, pero modo C Sharp. Entonces, tan al extremo por ahí no, pero dentro de la codebase de esto, con todo un mismo lenguaje de programación, no tiene sentido. Por ejemplo, si esto voy a dar un ejemplo muy de Rails, em, pero lo pueden llevar, por ejemplo, a Spring Boot o al lenguaje que utilicen. Ustedes tienen, por ejemplo, un objetito que se guarda en la base de datos, que representa ese objeto que está en la base de datos, y capaz tienen una capa de servicio que es el que hace cosas, que es donde vive la lógica de negocio. En Rails hay todo un parámetro donde como que ese objetito de la base de datos es el que tiene la lógica de negocio normalmente. Em, Tiene sus contras, no importa, pero hay todo un debate en la comunidad de Rails que se habla de, che, capa de servicio o no capa de servicio. Y bueno, suponete que es una codebase gigante. Si tenés, no sé, 5 equipos laburando con capas de servicio y 5 equipos que no laburan con capas de servicio, va a ser un pijazo para cuando cualquiera de estos 5 equipos se quiera venir acá, entender esto. Para cualquiera de estos 5 equipos ir para allá, va a ser un pijazo. Entonces, está bueno que sea consistente la forma de laburar en general dentro de la codebase o dentro de la organización, llevándolo mucho más. Entonces, por ahí, en ese sentido, vuelvo a la AI, perdón, me fui por las ramas. En ese sentido, muchas veces la AI no es consistente. Em, Después, escribir test, sí. Escribir test, la realidad es que a veces escribe de más, a veces escribe test demasiado detallistas, no sé. Em, que incluso van en contra de lo que a mí me gusta, que son test, por ahí a veces escribe test muy de caja blanca, pero escribe test, punto, buenísimo. Y los escribe bien en general. O sea, más allá de que por ahí algunos asserts son muy de caja blanca o algunas cosas son muy de caja blanca, no sé, de 5 test que escribe, 3 son buenos. Y 2 son por ahí dudosos o yo no testearía eso. Porque me parece que no suma. Em, Después, otras veces, em, no es muy bueno cuando no tenés muy claro qué hacer. Em, si yo no tengo muy claro qué hacer, la AI empieza a flashear colores. Em, entonces, y por ahí, si no es tan claro tampoco lo que hay que hacer, por ejemplo, una cosa que yo suelo hacer un montón para refactorizar código es, che, veo dos servicios, dos objetos X, y los dos tienen una lógica muy similar, distinta. O sea, tienen cosas distintas, pero tienen cosas similares. Que se pueden extraer, tipo, se puede encontrar lo común y extraerlo. No es obvio al ojo humano, pero tipo laburando, no sé, reordenando líneas, entendiendo que un conjunto de cosas, no sé, no es dependiente del orden, entonces podés como agruparlo y sacarlo, cosas de ese estilo que por ahí son muy empezar a escarbar, y empezar a pensar y mirar, y mucho trabajo mental, honestamente, de, che, bueno, y práctica, la AI se tiene un tiro en el pie. Feo. O sea, empieza cuando vos le pedís que algunas duplicaciones que por ahí no son obvias y se casa con un approach, se pega un tiro en el pie. Por ejemplo, ayer estaba haciendo un proyecto personal y tenía unos, digamos, unos test templates, que es algo muy habitual en Rails, que vos podés tipo importarlos medio out of the box y, no sé, vale que son 10 tests, bueno, se pueden parametrizar cosas, pero vos agarras esos 10 tests y los puedes como inyectar en distintas suites para testearnos. ¿Querés verificar que todos los controladores respondan con un 201 en el create? No importa, o sea, cuál es la request, solamente tenés que pasarle el path y los param correctos, pero como que eso lo puedes parametrizar. Y después en todos te interesa hacer ese test. Entonces es algo que es muy fácil de hacer y parametrizable.
metiendo esta parametrización, el chabón, que era un poco mi idea, el chabón agarra y empieza a hacer conversaciones por strings diciendo, bueno, si me pasan Pepe por parámetro, hago esto. Y si me pasa Lala por parámetro, hago esto otro. Eso lo empezó a repartir en todo ese archivo de este ejemplo. Y fue como, che, esto el día de mañana si lo quiero volver a usar tampoco me va a servir. Porque le tengo que meter un tercer parámetro. O sea, un tercer parámetro, un tercer string, otra comparación. Entonces, ahí me es mucho más fácil hacerlo, tipo, yo por mi cuenta. Si vos le decís, che, yo quiero que este servicio tome del contexto X cosa y haga A, B, ahí sí es muy bueno. Ahora, no le pidas, che, mira, estos dos cosas se parecen, usamos el mismo. Tipo, ese es el prompt básicamente. O sea, un poquito más a la hora, pero más o menos le pedís eso, lo va a hacer como el orto en general. O esa fue mi experiencia, ¿no? O sea, está acá, siempre está mi twist personal. Y cómo integro todo esto a mi flujo diario, porque me estoy yendo muy por las ramas y tenía 5 puntos para hablar y vamos por el 4. Yo laburo en Ruby, como ya sabrán. Em, Mentira, no tienen por qué saberlo, pero bueno, laburo en Ruby con Rails. Yo toda la vida, desde que arranqué con Rails, hace 3 años pueden escuchar mi historia en el video anterior, laburé con RubyMine. RubyMine es JetBrains, que habrán escuchado IntelliJ, por ejemplo, creo que es el más conocido, PyCharm, PHP Storm, WebStorm, son los 4 que me vienen a la cabeza rápido. JetBrains. Em, Hace un tiempo intenté pasarme a VS Code, la verdad fue un parto, muy difícil. Hay un montón de cosas que tiene JetBrains que VS Code no tienen, el esquema en Ruby especialmente, refactors automáticos, go to reference, encontrar los senders de un mensaje o los usos. Eh, bueno, esta es muy nitpick igual, pero vos puedes hacer, creo que es control o command O seguro en Mac y te abre un cosito que es para buscar clases, nombres de clases. O sea, yo no escribo el nombre del archivo. Vos podés llamar al archivo a Pepito le gusta el pito y en la clase se llame. Tengo que llamar, lo vas a encontrar. Entonces, eso está buenísimo. Uy, está desenfocando porque me estoy moviendo. Ahí va. Em, y después refactorings automáticos, no sé. Extract method, inline method. Para todo lo que te estaba contando de comparar servicios, yo hago un montón de eso. Si están extraídos de forma distinta, muchas veces yo, y sé que viendo el código me doy cuenta que hacen lo mismo, empiezo a enlinear para verlos, reorganizo, vuelvo a extraer, como que cambio los extract y veo cómo hacerlo más bonito. Entonces, hoy, dado que todas estas cosas que a mí me gustan se llaman Dev Experience un poco, entran dentro de la bola de la Dev Experience. Todo esto no está en VS Code, por lo menos en Ruby. O sea, no puedo hablar de otros lenguajes porque la realidad es que, por ejemplo, en Java no probé VS Code. Entonces, che, ¿qué onda? Entonces, lo que yo cómo termina siendo hoy mi flujo es ambos IDEs abiertos. O sea, tengo RubyMine abierto y tengo Cursor abierto. Y trato de, dependiendo de lo que tenga que hacer, uso un IDE o el otro. Para debuguear, uso RubyMine. Para hacer un boilerplate de un ticket, uso Cursor. Para investigar la code y si no tengo ni idea dónde buscar, uso Cursor. Para todo lo que tenga que ver, tipo AI related, termino usando Cursor. Todo lo que tenga que ver laburo de dev a mano artesanal, uso RubyMine. Y la realidad muchas veces es una paja. O sea, no voy a mentir, es una paja. Si bien es lo que me sirve. Porque una cosa que considero es, si tengo un destornillador y un martillo, no voy a usar el martillo para atornillar un tornillo y no voy a usar el destornillador para clavar un clavo. Entonces, trato de usar la herramienta correcta para la tarea correcta. Si tengo que refactorizar, RubyMine. Si tengo que investigar, Cursor.
Si quiero refactorizar algo y no tengo muy claro cómo, Cursor, no sé, reescribir algo, escribir test así usando AI, todo ese tipo de cosas. Correr los tests, uso RubyMine, debuguear test, uso RubyMine, etc. Pero problemas que tengo muchas veces son, no sé, tengo un archivo abierto en RubyMine, no lo tengo abierto en Cursor, tengo que copiar la ruta o ver el nombre y llevármelo. Lo mismo viceversa, si Cursor me marca un archivo y lo quiero ver, tengo que copiarme la ruta, abrirlo en RubyMine. Generalmente para los cambios no es tan difícil, por ahí por la review de cambios puedo hacerlo en RubyMine, porque está todo con Git, entonces puedo ver los cambios con Git, tipo, che, bueno, tenía esto y ahora tengo esto. Entonces, en ese sentido, eso puede funcionar bien, pero es una paja. Entonces, tengo tres preguntas para arrancar una conclusión. ¿Volvería a lograr sin AI? ¿Cursor es perfecto? ¿Volvería a lograr sin AI? No. Creo que no. Creo que alguna tool de AI es buenísima. em, te potencia mucho. Muchas veces van a leer. Les voy a dejar un paper en la descripción si me acuerdo. Si no, reclámenme en los comentarios. Que habla sobre cómo algunos están biased. Gente que usaba el AI ha pensado que, che, soy mucho más productivo con AI y el estudio que es el que se escribió en base al que se escribió el paper habla de que no, de que esa gente no era más productiva en realidad y de que terminó siendo, no sé, ellos sentían que eran más o menos un 30% más rápido y al final eran un 15% más lentos que los developers sin AI. Em, Cosas puntuales que sí hago en Cursor, esto que les contaba hoy. Tareas muy puntuales, investigaciones. Es como, siento que en muchos casos es googlear con el contexto de tu proyecto, que no tiene precio. Em, lo que no delego es el ojo humano. Todo lo que tiene la AI hay que revisarlo dos veces. Hay que entender el contexto del proyecto para poder hacer esto que hablábamos, la consistencia. Nadie va a ser más consistente que nosotros mismos. Em, y cosas que no hay que hacer nunca. No escribir test, no probar lo que genera Cursor, no leer lo que te genera la AI. Puede generar bugs. Hay muchos casos de desarrolladores que están pusheando private keys a GitHub o keys de APIs. No, chicos, léanlo. Fíjense, la AI no nos va a robar el trabajo, nos va a dar más trabajo de toda la mierda que se está haciendo. Si sos dev y todavía no probaste ninguna herramienta de AI así bien integrada, te recomiendo que lo pruebes. Cursor tiene un plan gratuito, creo que por 15 días te regalan el Pro. Tenés Cloud Code, que tiene la suscripción como la de ChatGPT, que creo que son $20 y te va a usar un montón. Aprendamos a usar las herramientas porque nos van a potenciar y mucho. Así que eso es todo por hoy. Contame tu experiencia con la IA y contame si me compartís alguno de mis sentimientos y mis hot takes. Y suscríbete, que se viene mucho más contenido, sin humo, con muchas verdades en el próximo video. Chao, chao.